Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo han Buenas noches. estado? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, todavía siguen ingresando, denme 3 minuticos mientras sigue ingresando la gente para que comencemos. Bueno, siguen ingresando. Bien. Bueno, parece ser que ya no vamos a ingresar más. Me imagino que ingresarán a medida que vayamos avanzando. Muy bien. Buenas noches para todos, esperando se encuentren muy bien. Me place nuevamente tenerlos acá en nuestro segundo encuentro de introducción a los procesos administrativos. Lo primero que vamos a hacer es que les voy a compartir, digamos, pantalla. Vamos a mirar aquí unas cositas. Entonces vamos con lo primero. Hasta el día de ayer teníamos plazo de hacer entrega de, digamos, de la actividad principal, que es la construcción del caso de estudio. La mayoría de ustedes ya lo hicieron y me han estado llegando pues como unos correos donde me manifiestan que extendamos un poquito más el plazo, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema, yo ya abrí de cierta manera la plataforma, ya abrimos la plataforma para aquellos que todavía están atrasados, pero a partir de hoy, quienes se entreguen a partir de hoy, pues tendrán su penalización. Yo espero que no se demoren mucho en esa entrega, porque si se demoran demasiado, pues diría yo que, discúlpenme la expresión, bueno, no lo voy a mencionar, pero creo que ya han sido 3 semanas y es un tiempo suficiente para que ustedes desarrollen esa actividad. De ahí para adelante, pues me imagino que pueden haber obligaciones familiares, laborales, todo lo que ustedes quieran, compañeros, pero hay un compromiso que debemos cumplir. Eso es lo primero. Lo segundo es que en el transcurso de esta semana, inclusive desde hoy hasta el domingo, me voy a tomar ese tiempo de esa semana para hacerles los comentarios y la realimentación respectiva frente a sus trabajos. Algunos me han estado enviando por el correo interno esos avances y lo que he notado es
que hay un buen ejercicio, ¿cierto? Que hicieron una buena consulta. De pronto habían falencias en la investigación del sector, entonces allí se hicieron los comentarios del caso a quienes realmente solicitaron ese acompañamiento. Fuera de eso, yo les mandé un correíto manifestándoles o tomándome la atribución de una de sus compañeras de cómo realmente se debería de hacer la entrega, pero que también les hacía una anotación donde el comienzo de la actividad debería llevar unos antecedentes, que es la investigación del sector al que pertenece obviamente la empresa seleccionada. Y frente a ese sector era fundamental montar o por lo menos citar los autores de donde estaban copiando la información. Esto con el fin de acercarlos inicialmente al contexto de las normas APA, ¿cierto? Para esta segunda entrega vamos a ser un poco más rigurosos en ese tema de las normas APA y entonces quiero dar inicio por ahí, compañeros. El simple hecho de quiero revisar si en el curso de ustedes tenemos anexo eso, si no, entonces aquí tenemos, conversemos sobre las normas APA. ¿Están viendo mi pantalla, compañeros? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, muy bien, entonces quiero comenzar con eso porque en esta segunda entrega le vamos a subir el nivel a ese tema. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ustedes, a medida que vayan avanzando, van a tener que ir apropiándose de esto porque no solamente Carlos Villegas les va a pedir el tema de normas APA. Entonces empecemos por acá. Toda imagen, toda tabla que ustedes se traigan de la nube, que se traigan de una base de datos, que ustedes mismos construyan, ¿cierto? Deberá tener un título y una fuente. Si ustedes la diseñaron, fuente, 2 puntos, elaboración propia. Si ustedes la están tomando de Google con el fin de sustentar precisamente lo que están desarrollando dentro del curso, es importantísimo entonces que ustedes coloquen ahí, si yo por ejemplo me voy a traer una imagen de Google, ¿cierto? Si yo voy a Google y en Google me voy por decir algo a imágenes y me voy a traer por ejemplo, no sé, el proceso administrativo, que es el tema que estamos tratando, el proceso administrativo, ¿cierto? Y entonces ustedes aparecen con esta imagen y la van a ir a pegar en el trabajo. Entonces fíjense que aquí ya de entrada tenemos un autor, aquí hay una cosa que se llama enciclopedia económica. No sabemos si esto tiene fecha o no, pero si asumimos que no tiene fecha, se hace exactamente lo que nos sugiere acá, entre paréntesis, y se coloca S.F, sin fecha, ¿cierto? O es dado el caso que no tenga el autor, le ponemos anónimo y entre comillas le colocamos S.F. Sin fecha, no tiene autor, pero si yo abro de pronto la imagen, me llevará a un portal y yo tengo que revisar si ese portal tiene dueño. Veo, por ejemplo, que se llama Enciclopedia Económica, es el nombre de ese portal. Veo que no tiene fecha por ningún lado, tiene un nombre ese tema, entonces yo le voy a colocar el nombre como título 1, el proceso administrativo consta de 4 etapas. Ese va a ser el título, fuente, 2 puntos. Entonces sería Enciclopedia Económica y entre comillas S.F. Miremos a ver si aquí al final hay algún autor. Dice resultado útil, claro, aquí tiene, y esto se va para la bibliografía, ¿cierto?
editorial Grudemi 2018, proceso administrativo. Ya esta palabra recuperada de enciclopedia económica ya no va, ¿cierto? Ya no va este recuperado porque la norma APA ya no lo exige. Permítame un momentico que creo que por aquí están entrando nuevos compañeros. Muy bien. Sigamos entonces con un poco en ese contexto de lo que son las normas APA. Las normas APA, vuelvo e insisto, todo lo que sean imágenes, tablas, deben de tener un título y una fuente. Y ese título una secuencia. Entonces figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, para que, digamos, el documento que ustedes están construyendo se vea muchísimo más organizadito. Lo otro, por lo que yo estuve revisando y viendo de sus trabajos y de los que me han enviado, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes que no tienen fecha, pero aquí hay unas imágenes que tienen el autor en función de un apellido con el año. Entonces, también es importante referenciar esas imágenes o esas tablas con el primer apellido y el año entre paréntesis, para que lo tengan en cuenta. Y una cosa muy importante, todo lo que referencien en tablas y en imágenes también se va para la bibliografía. En la bibliografía tiene que aparecer este autor con este año, el título de la imagen y el link de donde se está recuperando la imagen. Ojo pues, que estoy subiendo el nivel para que en la segunda entrega no me los coja desprevenidos, ¿cierto? Aquí ya estamos teniendo, por ejemplo, citaciones de alguna manera de citaciones de texto, donde yo copio algún elemento de un documento, de una base de datos en función de una consulta, me traigo el dueño de esa información, veo que eso no tiene fecha, entonces separo con coma, ese punto F, separo con coma y coloco la página de donde estoy extrayendo la información con la inicial P.8, o sea que esto se extrajo de la página número 8, que pertenece a Universidad del Externado de Colombia, pero no tiene fecha. Igualmente en la bibliografía debe aparecer todo el contexto bibliográfico de ese señor, ¿cierto? Esa universidad. Entonces ahí tenemos una cita de texto. Miren que esos documentos, este documento ustedes lo tienen allá por página de inicio y es importantísimo que ustedes lo vayan consultando a medida que vayan entregando la información. Muy bien. Entonces fíjense que hay citaciones dentro del texto y hay referencias que están en un listado final, ¿cierto? Que por lo general se llevan a la bibliografía según les he mencionado. Aquí tenemos una cita de autor. ¿Cómo así? Una cosa es citar de texto, como es este caso, Universidad CIES 2017, y si estoy citando un párrafo en específico, cuando yo no encuentro la página, yo puedo citar el párrafo. Entonces cuento el número de párrafos que tiene, el escrito, 1, 2, 3, 5, 6, 7 párrafos. Y entonces yo digo, lo que yo estoy tomando es del párrafo número 1. Ese párrafo número está en el primer contexto del escrito. No necesariamente tiene que ser la página, porque a lo mejor no estoy encontrando la página. Muy bien. Entonces, esto es una cita de texto, muchachos. Pero si me voy con una cita de autor, es porque digo, yo empiezo con una idea, con mis ideas, con un escrito propio,
y quiero enlazar lo que yo encontré de un autor. Y entonces utilizo conectores de oración. Los conectores de oración uno puede decir como bien lo dice, como lo explica, según lo dicho por tal persona, ¿cierto? Según lo anterior, entonces tal persona explica qué. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos un ejemplo. Bien lo explica las APA 2010, fíjese, el autor es APA 2010. Bien entre comillas, que esto es otra cosa fundamental que yo quiero que tengan en cuenta, cuando coloco comillas en una redacción, en un párrafo. Cuando ese párrafo es menor a 40 palabras. Cuando yo estoy copiando una idea central de un documento en específico, es porque ese párrafo tiene en su conteo, en su interior, en ese párrafo tiene entre 1 y 39 palabras, no cuenta la 40. Entonces, entre 1 y 39, entonces coloco comillas y al final coloco la página o el párrafo de donde lo estoy tomando. Entonces, página 169, párrafo 3, párrafo 15, no sé, todo depende del documento que estén leyendo y al cual hagan referencia. Entonces, se comienza con un conector, ese conector me enlaza quién está diciendo algo con su año. Si no hay año, entonces le colocamos ese punto F. Si no hay autor, le colocamos anónimo ese punto F y colocamos entre comillas lo que encontramos. Y al final le colocamos el párrafo o le colocamos el número de página donde encontramos la información. ¿Estoy siendo claro con lo que estoy mencionando, compañeros? Sí, señor. Y los demás. Tierra llamando a Grupo K. Bueno, muy bien. Bajo este contexto, entonces, digamos que aquí van a repetir muchas cosas ya de lo que ya he dicho, muchachos. Ya las bases de datos ya las miramos, Excel o Redalic. No me gusta el tema, no quisiera que consultaran en Rincón del Vago ni en Wikipedia. Preferiría bases de datos reconocidas como son Excel o Redalic, ¿cierto? Y el tema del parafraseo es muy importante, pero yo sé que como apenas estamos comenzando en este tema de poder interiorizar lo que son las normas APA, entonces el parafraseo es escribir lo mismo que está diciendo el autor encontrado, con mis propias palabras, pero al igual que lo estoy diciendo lo mismo que está diciendo el autor, tengo que citar al autor porque él me dio las ideas para escribir lo que estoy diciendo. O sea, es escribir lo que dice el autor con otras palabras, pero tiene su misma esencia. Ese es el parafraseo o la paráfrasis. Y la cita textual es cuando copiamos y pegamos y obviamente citamos cuando hacemos citas de autor o cuando hacemos citas de texto. Entonces, estos son los dos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos citando. Yo voy a revisar eso muy minuciosamente en esta entrega que ustedes hicieron. Seguramente les haré comentarios y, digamos, ajustes que tengan que hacer, pero obviamente no voy a hacer cambios de fondo, lo que voy a hacer es simplemente cambios de forma para que lo tengan en cuenta. Si les hago comentarios, necesito que esos comentarios estén subsanados en la segunda entrega. Eso quiere decir que me van a volver a hacer la primera entrega, me la van a tener que volver a enviar con las correcciones, más lo segundo que vamos a ver enseguida. Muy bien, aquí tenemos todas las diferentes formas de citación, cuando es una cita de texto, cuando es una cita de paráfrasis o parentética, ¿cierto? Cuando estamos hablando, bueno, una cosa muy importante, cuando estamos citando una sola página, es este ejemplo, página 9.
Cuando son páginas, por ejemplo, de la 5 a la 10, tenemos que utilizar la doble letra PP. Mírenlo acá, aquí está el ejemplo. PP, punto de la 38 a la 39. ¿Cierto? Y cuando utilizamos el tema de párrafos, que aquí básicamente está el ejemplo. Y obviamente aquí tenemos citas de autor, fíjense que todas estas son citas de autor para que ustedes lo tengan presente cada vez que me vayan a hacer, pues para esta segunda entrega y para la entrega final del caso de estudio. Muy bien. Bajo este contexto, entonces, ¿qué les estoy pidiendo, compañeros? Que se lean esto, miren que esto no es difícil, ¿cierto? La idea es que ustedes vayan interiorizando esto, porque esto no es, como les digo, no soy el único que les va a pedir este cuento de las normas APA, porque de aquí en adelante, inclusive hasta cuando lleguen a trabajo de grado, en trabajo de grado sí que lo van a utilizar fuertemente. Es más, en las diferentes modalidades de trabajo de grado que tiene la institución, que es modalidad de fortalecimiento empresarial, cuando es práctica empresarial, cuando es modalidad investigativa, cuando es modalidad tipo ensayo, cuando es modalidad de emprendimiento, todas, absolutamente todas en este momentico le estamos exigiendo a nuestros estudiantes que utilicen las normas APA porque hay que respetar los derechos de autor. Así tan sencillo como eso. ¿Correcto, compañeros? ¿He sido claro frente a esta situación? Sí, señor. Sí, Carlos. Bueno, es necesario y recordárselos, se los estoy recordando, porque por ahí he visto también algunos proyectos que, por ejemplo, en las imágenes, toman la imagen y le colocan aquí debajo el link de internet donde lo sacaron. Eso no se hace. Simplemente se coloca el nombre, se coloca el año y si no tiene el año, ese punto F. Y ya abajo en la bibliografía, en una hoja aparte, entonces colocan la bibliografía completa y allá sí colocan el link respectivo del cuento. Muy bien. Ya vemos 29 en sala, qué bien. Listo, primer punto. Segundo punto. Ya saben que hoy entramos a partir, empezamos, la semana número 4. Para esa semana número 4 debemos comenzar a partir del día de hoy la unidad número 2. La unidad número 2 habla específicamente de aplicar el proceso administrativo según los casos empresariales propuestos. Esa es la unidad número 2. ¿Qué debemos cumplir en esa unidad número 2? Hay 3 criterios que debemos abordar. Primero, que ustedes comprendan la importancia del proceso administrativo en las organizaciones. Enseguida hablamos de eso. 2, que ustedes interpreten y expliquen el proceso administrativo al interior de la organización. Así que ustedes me van a interpretar y a explicar el proceso administrativo al interior de la empresa que seleccionaron. Pues vayan imaginándose algo de la tareita. Y tercero, identificar la incidencia del cambio en el proceso administrativo. Enseguida explico qué significa este tema de la incidencia del cambio. Entonces vámonos con el primero, comprender la importancia del proceso administrativo. Entonces aquí hay una teoría que vuelvo e insisto, eso se lo dejo a ustedes, van a tener 3 semanas a partir del día de hoy, vuelvo e insisto, nuestra entrega está programada para el 29, miren. Estamos en el 11, entonces una semanita, 2 semanitas, 3 semanitas, hasta el 29 de octubre tienen para la realización de la actividad que estoy en este momentico explicando desde el punto de vista del contexto teórico. Enseguida explicamos el tema de la actividad en English Speak English. Listo, que me van a hacer una actividad en English Speak English.
Resulta y sucede, jóvenes, que por toda esa historia por donde ustedes pasaron, de las teorías administrativas, de los dueños de esas teorías y demás, la historia dentro de esas teorías ha venido de cierta manera, entre comillas, dialogando, debatiendo, poniéndose de acuerdo cómo es que debe ser el proceso administrativo. Algunos magos de esas teorías manifestaron que la primera acción en el proceso administrativo era prever. ¿Y qué era prever? De cierta manera, tener como los recursos necesarios para la buena gestión empresarial. Y una vez se tenían los recursos necesarios ya listos, entonces venga, planeemos cómo los vamos a usar. Entonces, en ese sentido, viene un contexto de futuro, planear. Planear es como cuando a uno le dicen, venga, ahorre para el futuro, pero esa manía de nosotros los buenos colombianos de no tener ese hábito del ahorro. Entonces, si no planeamos el futuro, entonces cuando lleguemos a él, pues entonces vamos a estar de pronto algo limitados en función de los recursos, ¿cierto? Cuando ya planeamos ese futuro, que desde el punto de vista organizacional es a través de un objetivo, una ruta estratégica, entonces venga, organicemos cómo vamos a establecer unas actividades que nos ayuden a cumplir con ese futuro. Y obviamente esas actividades tienen que estar alineadas con esos recursos establecidos. Cuando yo ya organizo las actividades, entonces, venga, ejecutemos y miremos a ver si hay alguien que verdaderamente tenga un buen liderazgo para que de cierta manera nos regale un camino adecuado para no perder el norte de eso que ya se planeó y que ya se organizó. Entonces aquí ejecutemos. Aquí no es un tema de voz de mando ni nada. Obviamente en esas épocas de finales de 1800, comienzos de 1900, por allá en 1950, pues obviamente aquí había voz de mando. Y todavía tenemos esos rezagos aquí en Colombia, donde a la cabeza hay una persona que es el que dirige y si él no aprueba o si desaprueba, entonces no se puede hacer nada en la empresa. Entonces, obviamente tenemos esos modelos, digamos, burocráticos en las tomas de decisiones que obviamente persisten en la actualidad, pero que sabemos que hoy en día hay un dinamismo administrativo totalmente diferente, donde, digamos, el cambio mental debe ser precisamente a empoderar a la gente para que la gente tome sus propias decisiones. Y por último viene un tema de controlar. Cuando hablamos del control no es un tema de fiscalización. Obviamente, vuelvo e insisto, cuando nacieron estas teorías y especialmente en 1900, 1910, 1914, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el control estaba basado netamente en temas de inspección. Esos temas de inspección estaban, digamos, si las cosas se hacían bien, todo el trabajo estaba bien porque era una producción en masa, pero había un supervisor que se la pasaba todo el tiempo mirando que las cosas sí se hiciesen bien y además de eso, que las personas entrasen a la hora que deberían entrar y a la hora que deberían de salir. Era muy poco el descanso y entonces la fuerza laboral de cierta manera generaba unos temas de fatiga bastante altos que en el contexto empresarial, pues a través de una recesión económica que hubo en los años 20 de manera mundial, tanto a nivel Inglaterra y a nivel Estados Unidos, entonces esa recesión económica, digamos que todo este modelo administrativo casi que se va al suelo precisamente porque no había trabajo.
En ese orden de ideas, muchachos, como les digo, hoy en día el tema de control no es un tema de supervisar. El tema de control es mirar qué es lo que está fallando en el proceso, establecer elementos de mejora, realimentar todo el proceso y obviamente generar elementos de productividad que lleven a la competitividad. Pero vuelvo, insisto, estos son 5 fases que de cierta manera han ido evolucionando a través del tiempo. ¿Cómo así que evolucionando? Entonces por acá viene el tema de la evolución. Hoy en día ya no se habla de prever, planear, organizar, dirigir y controlar. Hoy en día el proceso administrativo está más alineado con la planeación, la organización, la dirección y el control, ¿cierto? Se sigue estableciendo sobre estos 4 elementos. ¿Qué se planea? Objetivos futuros, metas futuras, estrategias para dar cumplimiento a las metas y objetivos de la organización. ¿Y cuáles son los planes que se deben desarrollar para poder dar cumplimiento a las estrategias, a las metas y a los objetivos? Es como cuando ustedes dicen, listo, dentro de unos 4 añitos me gradúo, pero mi objetivo es hacer una maestría. Listo. ¿Cuál es la meta? Ser magíster. Estrategias. Entonces empezamos a buscar recursos, buscamos que nos homologuen algunas materias, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Cuáles son entonces en ese sentido el plan a seguir? Entonces, mirar universidades que realmente cumplan con los requisitos establecidos, establecer el tema del inglés, porque eso lo están pidiendo ya casi que obligatorio. Además de eso, establecer un tema de analítica de datos como Big Data, Machine Learning, etcétera, etcétera, porque ya todo profesional hoy en Colombia, su segunda lengua no es el inglés, sino el tema del Big Data o la analítica de datos. Por obligación, todo profesional, ya hoy en día la segunda lengua no es ni el inglés, ni el francés, ni el italiano, ni el mandarín. La segunda lengua fue desplazada específicamente por la analítica de datos. Bueno, entonces venga, organicemos todo eso. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estructura organizacional? Y cuando hablamos de estructura, pues entonces miremos un nivel de jerarquías, o si no vamos a trabajar por nivel de jerarquías, entonces miremos y trabajemos por nivel de competencias. ¿Quién es bueno en qué, en cada cosa, para que contribuya al equipo a lograr esos objetivos, metas, estrategias y demás? Y debemos administrar el talento humano. Entonces, para eso necesitamos contratar gente habilidosa, que verdaderamente tenga las competencias necesarias, los perfiles específicos y obviamente esté bien entrenadito y bien capacitado. Entonces, sin eso no podemos dar cumplimiento a lo planeado. Entonces, venga, formulemos el tema de la dirección. Entonces, démosle incentivos, motivemos a la gente, empoderémoslos, démosles capacitaciones, de alguna manera informemos a todos los niveles de la organización, informar y difundir cómo van las cosas, si vamos realmente avanzando, si no se está avanzando, dónde está el cuello de botella, el talón de Aquiles y demás. Entonces miren que aquí el contexto de dirección es totalmente diferente. Y venga, controlemos. Entonces miremos qué normas debemos cumplir, cuáles son las medidas que tenemos que mitigar y cuáles son las acciones preventivas, correctivas y de mejora que debemos establecer para realimentar nuevamente todo el proceso y volvamos otra vez a la planeación. Entonces miren que el contexto es totalmente diferente como realmente estaba concebido al inicio. Vuelvo e insisto, resulta ser que hoy, compañeros, este proceso esto apareció como en los años
A ver si mi memoria no me falla, creo que en los años 70, 80 apareció específicamente este contexto y hasta el día de hoy sigue vigente. Hay otros que manifiestan, no recuerdo el autor, chicos, pero resulta y sucede que entre la dirección y el control montan un procesito adicional que se llama cooperación, ¿cierto? Entonces, planeación, organización, dirección, cooperación y control. ¿Por qué hablan esos autores del tema de la cooperación? Precisamente porque a nivel organizacional, indiferente de de los programas académicos que se estén impartiendo o indiferente de las competencias que se tengan en una empresa o indiferente de las profesiones que se tengan en una empresa, todos tienen que trabajar en equipo. Y una cosa es trabajar en grupo y otra cosa es trabajar en equipo. Cuando trabajamos en grupo es porque hay personas que tienen el mismo conocimiento solucionando un problema. Cuando se trabajan en equipo es porque varias ramas del conocimiento entran a solucionar un problema. Que el de mercadeo llegó, que el de finanzas, que el de producción, que el de ventas. Entonces ahí va a haber una cooperación de varias disciplinas para solucionar una problemática. En ese contexto, por eso se habla de cooperación, porque es un trabajo en equipo. Y por eso ustedes están trabajando en equipo, porque aquí tengo contadores, administradores, creo que hasta informáticos y no sé qué más tenga dentro del grupo, ¿cierto? La última vez que revisé la presentación de ustedes, entonces están estudiando contaduría, administración, creo que también están los de filosofía, no recuerdo muy bien. Pero por eso trabajan en equipo, porque todos tienen una mirada diferente del mundo, tienen una perspectiva diferente de lo que posiblemente esté pasando. Y por eso les mandé seleccionar una empresa cualquiera para, de cierta manera, tratar de solucionar una problemática que ustedes detecten. Y eso enseguida les tiene que ver con digamos, la actividad que van a desarrollar de aquí en adelante. Entonces, la actividad que vamos a desarrollar de aquí en adelante tiene que ver específicamente con este cuadro. Planeación, organización, dirección y control. No se les olviden ni echen en saco roto ese invisible que está por aquí casi que al final, que se llama cooperación. Los invito a que lean un poco sobre ese contexto. Entonces, de acuerdo a eso, aquí tenemos algunas descripciones propias de lo que es posiblemente la planeación, la organización, la dirección y el control, pero fíjense que aquí viene un tema de integración, que esa integración yo no la colocaría aquí donde está, sino que yo la colocaría aquí en la parte de abajo y la llamaría cooperación. Porque miren lo que dice ahí: el administrador incorpora y asigna el personal necesario para el cumplimiento de los objetivos misionales de la empresa. No, simplemente yo colocaría aquí cooperación, donde se dice que básicamente la alta dirección establece las necesidades puntuales en función de las competencias para que entre todos se llegue al objetivo general o al objetivo estratégico organizacional. Muy bien. Entonces, en ese sentido, vuelvo y les insisto, los invito a que se lean esto. Aquí yo simplemente estoy haciendo un resumen de este contexto. Y bajo estos elementos, entonces, viene lo siguiente. Viene la actividad de aprendizaje. De acuerdo a esas explicaciones que yo les estoy dando, ¿cierto? Entonces, ustedes se vienen para acá para la actividad. Vienen para acá para la tarea y vamos a explicar entonces, primero, vuelvo e insisto, ustedes lo primero que van a hacer es el segundo avance. No me hagan la actividad del English Speak English porque primero tienen que hacer esta actividad para poder hacer la actividad del English Speak English.
Si ustedes si hacen primero esta, les digo que quedan más o menos como a medias, porque eso significa que tienen que desarrollar primero el segundo avance para poder hacer este. Enseguida explicamos entonces la del English Speak English. Vamos con el segundo avance. ¿Qué significa entonces este segundo avance? Aquí están los criterios que habíamos mencionado, ¿cierto? Comprender la importancia del proceso administrativo. Ya vimos por qué es importante. Simplemente porque se planea, se organiza, se dirige y se controla en función de las tomas de decisiones, y esas decisiones tienen que ver con el futuro empresarial. Por eso esto se llama introducción al proceso administrativo. Y ya estamos abordando el tema del proceso administrativo. 2. Interpreta y explica el proceso administrativo al interior de las organizaciones. Entonces, por eso, vuelvo y repito, ustedes seleccionaron una empresa. Entonces, instrucciones. Primero, definir y redactar una problemática que se haya detectado en el diagnóstico inicial. En este sentido, la redacción de esta problemática debe contener causas y efectos. La redacción debe contener al menos media página. Y dentro de sus explicaciones debe estar argumentada con máximo 2 autores citados bajo una zapa. Apoyarse en el siguiente video. Entonces aquí yo les coloco un video que me encontré en la red de cómo explica el tema de la redacción de una problemática. No les estoy pidiendo una página completa, ni les estoy pidiendo 2 páginas de problemas, sino que les estoy pidiendo solamente 2 páginas. Media página. En esa media página, si ustedes me van a montar 2 autores, solamente 2 autores, esos 2 autores, ustedes lo que tienen que hacer es buscar la información en las bases de datos que de alguna manera haga alusión a la problemática que ustedes están planteando dentro de la empresa. Eso quiere decir también que esos 2 autores, porque como solamente es media página de problema, la intención es que cojan la idea principal de esos autores, y si son ideas principales tienen que ser menores a 40 palabras. Si es menor a 40 palabras deben estar entre comillas, y ya utilizan la cita de autor o de texto para citar estos 2 autores dentro de la narrativa de esa media página de problema. Entonces, vámonos con el contexto. ¿Qué es un problema? Un problema es simplemente una situación que está fuera de control y que de alguna manera necesita ser mitigada. En ese orden de ideas, usted de cierta manera o ustedes de cierta manera ya conocieron el sector de la empresa. Es que es el sector de lácteos, tiene potencial por este lado, hay que mirar el mercado por este lado, etcétera, etcétera. Para eso hicieron ustedes esa investigación. Segundo, no, es que la empresa se dedica a esto, formula estos productos, los vende a nivel internacional y nacional, y tiene reconocimiento precisamente porque tiene muy buenos productos de innovación. Adicionalmente, para dar cumplimiento a esto, entonces su misión es esta, su visión es esta, sus objetivos estratégicos son estos, sus políticas son estas. Y de acuerdo a lo que nosotros verificamos, entonces la empresa está alineada con la teoría del desarrollo por objetivos. ¿Por qué? Porque según lo visto en los objetivos y en la misión y de cómo está organizada la empresa siempre se traza los objetivos, unos objetivos para alcanzar unas metas, y así lo ha hecho aproximadamente por 10 años. Esa fue la primera entrega. En esta segunda entrega, entonces ustedes se van a concentrar en un área específica de esa organización. Yo me imagino que de la empresa que escogieron, el compañero que está trabajando en esa empresa
los va a contextualizar de cierta manera en un problema. Es que hay problemas con la entrega de los proveedores. Es que la facturación electrónica no está funcionando porque se tiene que hacer demasiado reproceso. Es que al momento de contabilizar los estados financieros básicos como son el balance general, el estado de resultados, el flujo de caja y demás, realmente la información no está cuadrando porque no se está ingresando la información en el sistema en el momento que es. Entonces no hay cuadre de información, ¿cierto? Permítame en un momento, verifico. Bueno. Es que hay problemas de inventarios, porque realmente no se hace el conteo cuando entrega el proveedor, entonces cuando se ingresa la información al sistema no se digita bien, entonces siempre hay problemas de faltantes. Es que hay problemas con las entregas al cliente porque el proceso productivo realmente siempre está retrasado, precisamente porque las órdenes de producción no están siendo canalizadas como deben de ser en función de una priorización. Todo depende de la práctica que ustedes me quieran argumentar. Entonces, una cosa es seleccionar la problemática. Una vez tenga la problemática, entran en las explicaciones, o sea, se explican al detalle qué es lo que está pasando en esa problemática. Si yo estoy hablando de que la empresa tiene problemas de inventarios, yo tengo que hablar de sus causas y sus efectos. ¿Qué está motivando la problemática? ¿Qué es lo que lo está generando? ¿Y qué pasa si eso no se soluciona? Si no se soluciona, ¿cuáles son los posibles efectos que se pueden dar si eso sigue como va? Entonces, en ese sentido, yo necesito media página de eso. Entonces, yo me vengo a buscar, no sé, puede ser en Google Académico, que es, digamos, la más sencilla de todas, Google Académico. Y en Google Académico, entonces, ustedes vienen y se buscan problemas o inconvenientes. Pymes Colombia, ¿cierto? Pymes Colombia o pymes colombianas, ¿cierto? Entonces aquí aparecen 16.400, entonces recuerden que esto es a partir del 2015 hasta el 2021, que es lo que llevamos, ¿cierto? 16.100, pues entonces hay muchas, entonces venga, entonces fijemos esto entre comillas, pymes colombianas como palabras claves y bajé a 2.360, listo. Entonces aquí habla factoring como necesidad en las pymes colombianas en el sistema de cobranzas, pero venga, otra cosa muy puntual, recuerden que estoy hablando de inventarios, entonces entre comillas, inventarios, porque estoy hablando de un problema de inventarios. Entonces ustedes redactan su problemática, pero vienen y validan con dos autores. Herramientas de análisis financieros como instrumento de gestión para la toma de decisiones en las pymes colombianas. Pautas para el manejo de inventarios bajo NIF. Vea pues, para los contadores, ¿cierto? Modelo dirigido a pymes colombianas para el acceso efectivo a crédito comercio, nada que ver. Diseño de un sistema para la gestión de inventarios, hay que ir a leerlo. Entonces, si a mí me interesa alguno de esos documentos y yo noto que habla de problemática, recuerden que lo primero que tengo que hacer es ver el resumen a ver si me sirve. Si me sirve, entonces voy y busco el PDF para poderlo leer, ¿cierto? ¿Qué les estoy diciendo entonces? Que cuando estén redactando esa media página de problema, ustedes lo máximo que necesito que copien para esa media página básicamente es 40 palabras. Una cosa muy puntual que yo estoy viendo aquí es este tema de los paréntesis o corchetes con 3 punticos. ¿Cuál es el significado de eso? Que eso también es importantísimo dentro de las normas APA, ya que lo estoy viendo. Cuando ustedes coloquen estos 3 punticos entre corchetes,
o entre paréntesis el significado es que quien tomó, miren que aquí hay un autor o varios, está Carreño, Amaya, Ruiz y Javier, ¿cierto? Son esos 4 autores para este documento. Esos 4 autores llegaron y colocaron este corchete o ese paréntesis con esos 3 punticos y miren la citación que hay. Hay comillas y entre este y este debe haber menos de 40 palabras, ¿cierto? Porque está entre comillas. Pero ¿por qué ese paréntesis y esos 3 punticos? Porque omitieron información. Eso significa que no copiaron toda la información que encontraron. Simplemente reunieron la información en un párrafo de menos de 39 palabras y el resto lo omitieron. Eso significa ese paréntesis con esos 3 punticos. Entonces hay una omisión de información. Entonces si uno quiere leer toda la información se tiene que ir uno para la bibliografía que ellos colocaron en la parte inferior para ir y consultar a ver qué fue lo que omitieron, si es que esto está muy interesante. En ese orden de ideas que les estoy diciendo, muchachos, y ustedes exactamente van a hacerlo casi que lo mismo. Ah, me gustó este pedacito, entonces este pedacito debe tener menos de 40 palabras. Lo debo colocar entre comillas y debo citar a todos estos autores. Y ojo que esto también me lleva a otra cosa muy importante que se me olvidó mencionarles. Cuando son 2 autores, ojo, por ejemplo, Carreño y Amaya, si fueran solamente estos 2 autores, yo voy a hacer el ejercicio por acá, ¿cierto? Voy a mirar acá, permítame en un momento, voy a mirar aquí un Word, como para que miremos el ejemplo, en un segundo. Si son 2 autores que se encuentran de un documento, el documento de, digamos ese documento que ustedes encontraron, tiene 2 autores, como en este caso que es, digamos, voy a suponer que solamente es de Carreño y Amaya, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente yo digo Carreño y Amaya, los cito a los 2. Amaya, ¿cierto? Amaya, perdón muchachos acá. Amaya, y si es una cita de autor, entonces voy y miro el año, ¿cierto? Voy y verifico el año de este documento, fíjense, es 2019, fue recibido en el 2018, pero finalmente divulgado y aceptado en el 2019. Entonces coloco acá 2019. Y entonces, entre comillas, coloco lo que ellos están diciendo. Y cierro comillas, y entonces coloco aquí al final página punto 15. Cualquier vaina, estoy diciendo cualquier vaina, voy a aumentar esto acá para que tengan una mejor visual. ¿Cierto? Aquí es Carreño, ¿cierto? Carreño. Estos sí son 2 autores. Sí son 2 autores. Pero como este documento me gustó tanto y veo que son 4, Carreño, Amaya, Ruiz y Tiboché, ¿cierto? Entonces en ese sentido tengo que hacer el siguiente ejercicio. Debo colocar simplemente Carreño, ojo con lo que voy a hacer, ¿cierto? Carreño, ETAL, 2019, ¿cierto? Pongo comillas, escribo lo que tengo que escribir, la idea principal, cierro, y entre esa cita, recuerden que eso es cita de autor, página 15, ¿cierto? ¿Qué les estoy queriendo decir? Que cuando haya más de 2 autores en un documento que ustedes encuentren, le tienen que colocar la abreviatura, la ETAL, que eso significa y otros. Es la abreviatura que eso es lo que significa. Y otros, ETAL, para que lo tengan en cuenta si es que realmente encontraron un documento con varios autores. Muy bien, entonces ustedes se van a copiar de la 1 a la 30.
van a colocar, necesito 2 autores que hable precisamente de los problemas de inventarios en las pequeñas pymes en Colombia. Entonces eso va a soportar de cierta manera la problemática que ustedes encontraron en la empresa. ¿Correcto hasta ahí este primer punto, compañeros? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, pues es correcto. Bueno, por allá están comiendo y no están invitando. Redondos. Muy bien. Excelente. Segundo punto. Dice, una vez escrita la problemática, lo segundo por hacer es diseñar al menos 10 preguntas en las que realizarán unas entrevistas. Ojo pues, o sea que ustedes van a diseñar 10 preguntas. La cantidad de entrevistas queda a criterio de ustedes, según el tamaño de la empresa y el área en el que se detectó la problemática. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes le van a hacer esas 10 preguntas a la persona encargada del área donde realmente detectaron la problemática. Una vez se tengan las entrevistas, es necesario hacer el análisis respectivo de los resultados arrojados por el instrumento. O pues, que vamos a hacer 5 entrevistas. No vale que sea una sola entrevista. Vale que sean 2, que sean 3, que sean 4, que sean 5. Si son 20, son 20. Listo. Pero recuerden que tienen 3 semanas para hacer esto. Si hacen 2, 3, 4, 5 entrevistas, vale, yo no tengo ningún problema. No les acepto una sola entrevista. Es que fueron solamente 2 entrevistas porque es que en esa área solamente hay 2 personas trabajando. Listo, vale. Es que fueron solamente 3 entrevistas porque en esa área solamente trabajan 3 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que no me escojan áreas donde haya una sola persona trabajando porque no hay un buen ejercicio de análisis. Es importantísimo que al menos hayan 2. Ustedes van a diseñar 10 preguntas, pero esas 10 preguntas basadas en qué? Realmente cuál es el referente de esas entrevistas. Entonces ustedes se vienen precisamente ahí para la página de inicio y en la página de inicio se vienen para la segunda unidad y en la segunda unidad entonces van a buscar precisamente el dibujito guía del proceso administrativo. Planeación, organización, dirección y control. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes son 4, digamos 3, 6, 9, o pueden hacer 3 preguntas de planeación, 3 preguntas de organización y 2 de dirección y 2 de control. Ahí tenemos las 10. Las 3 preguntas de planeación. Entonces ustedes se van al área específica, es que estoy en el área de compras y en el área de compras tenemos un problema de las órdenes. Venga, ustedes, ¿qué objetivo tienen alrededor de la gestión de compras? ¿Cuáles son las metas que esperan alcanzar en la gestión de compras? ¿Qué estrategias son las que utilizan específicamente para que las compras estén alineadas con lo que realmente necesita la empresa? ¿Desarrollan planes alrededor de la gestión de compras? ¿Hay alguna estructura que verdaderamente se utilice para la gestión de compras? En temas de organización, es que estoy en compras. Bueno, ¿cuál es el nivel de jerarquía que hay en el departamento de compras? Listo, está el jefe, está el auxiliar, está el de inventarios, no sé. ¿Qué requerimientos de talento humano son los que se necesitan para la gestión de compras? Es que necesitamos un administrador, necesitamos además de eso, no sé, un ingeniero para que esté pendiente del tema del software, necesitamos auxiliares de bodega, no sé, ¿cierto? ¿Cuáles son los requerimientos propios en el tema del talento humano?
y cuáles son esas competencias que se necesitan. Entonces aquí 2 preguntitas. En temas de dirección, ¿hay programa de motivación en compras? Esa puede ser una pregunta. ¿Cómo es el proceso de liderazgo en la gestión de compras? ¿Es autocrático? ¿Es burocrático? ¿Cuál es el proceso de liderazgo? ¿Se comunican todas las decisiones alrededor de la gestión de compras al personal involucrado del proceso? Entonces miren que son preguntas que ustedes van a diseñar con base en esta estructura. Por eso es importante que se lean la información para que entiendan muchísimo mejor cómo van a diseñar esas preguntas. Muy bien, una vez tengan las preguntas, entonces ustedes ejecutan la entrevista, y en esa entrevista ustedes van a presentar, si son 3 entrevistas, entonces ustedes van a presentar un informe de los resultados de la entrevista. Yo no necesito que me copien la respuesta, entonces colocan la pregunta y el análisis de ustedes, que desde el punto de vista de la consideración de qué fue lo que detectaron en esa primera pregunta. Entonces tienen 3 entrevistas, pero tienen 3 preguntas de la pregunta número 1. Entonces ustedes comparan las respuestas y con la comparación de respuestas, ustedes lo que hacen es un análisis de esas 3 respuestas. Entonces eso es lo que van a colocar en el trabajo. Cuando estén listos con eso y ya tengan esa información del segundo punto, entonces viene un tercer punto. Tomar como referencia el análisis en el paso 2 y proceder con el diseño de posibles estrategias que puedan estar contenidas dentro del modelo estratégico empresarial. Procesos internos de aprendizaje, clientes y finanzas. Vea, ¿sabe qué? No me hagan este punto, porque esto es más de un balance scorecard. Vamos a dejar solamente hasta el segundo punto. Me montan el primero y me montan el segundo. El tercero, obvio, porque esto es más un tema de balance scorecard. Bueno, por ahí alguien me iba a hacer una pregunta. Buenas noches, profe. Gracias por la apertura. Estoy identificando que cada vez mucho más este estudio de caso se vuelve un poco más complejo por ser un estudio de caso, pero el interrogante que tengo es, ¿la realización de estas 10 preguntas responden a la problemática identificada inicialmente? Pues por los Sí, ejemplos, señor. decir, Claro, el anterior, claro. o sea, nos estaríamos como que autorrespondiendo a la problemática, ¿es lo que usted quiere decir? No necesariamente, porque si yo estoy hablando, por ejemplo, de esa problemática en función de problemas de inventarios, entonces yo en el segundo punto tengo que mencionar, venga, ¿ustedes cómo planean la gestión de inventarios? ¿Hay algún objetivo que se deba cumplir en función de metas para la gestión del inventario? ¿Ustedes de cierta manera comunican y divulgan la información de cómo se debe hacer el control de inventarios? ¿Sí a entender, estimadísimo? ¿Puedo poner un ejemplo? Sí. Si las preguntas o la problemática identificada fuera a la no aplicabilidad de un sistema integrado de gestión o la no correcta aplicabilidad de un sistema integrado de gestión en la entidad, las preguntas con base al proceso administrativo serían con todos esos 4 ejes. Sí, señor. Así es. Ok, Así gracias. es. Bueno, muy bien. Jóvenes, entonces hasta ahí llega la actividad. O bien el punto número 3, porque esto es mucho más de un balance scorecard. Creo que se me fueron las luces ahí. Entonces más bien les voy a eliminar esto para que no se me confusen. Para que no se me confusen. Muy bien. Criterios. Hace la correcta investigación para argumentar el problema. Presenta adecuadamente el trabajo bajo normas de presentación de documentos e incluye la debida citación bajo normas APA. Pillen pues, muchachos, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer en este instante para que no se me confusen? Para que no se me confusen,
No, para que no me confundan, pues, muchachos, para que después no me digan que es que el primo montañero está por ahí a bordo. Bien, entonces estoy eliminando aquí el tercer punto, ¿cierto? Para darles tiempo en esas 3 semanitas de que hagan este ejercicio. Aquí les voy a notificar que hay cambio en la información. Aquí ya queda esto organizado para que no se me olvide. Y entonces queda listo este tema y explicadito. Una vez ustedes terminen eso, entonces se vienen para la actividad del English Speak English, ¿cierto? Entonces en la actividad del English Speak English ustedes aquí dicen, mire, esta actividad igualmente se hace en los grupos, van a desarrollar de alguna manera una actividad en inglés con el mínimo de establecer competencias escriturales en una segunda lengua. Esto no es para que ustedes me lo sustenten en inglés, pero sí por lo menos que al menos se vea esas competencias mínimas en escritura. Ni les estoy diciendo que me hablen en inglés, ni que tampoco escuchen, no les voy a que me presenten un listening, ¿cierto? Judy, aquí está entrando. Muy bien. Entonces, unidad número 2, aplicación del proceso administrativo de acuerdo al análisis de casos empresariales, ¿sí o no? Entonces, aquí están las instrucciones, muchachos, ¿cierto? Entonces, cada grupo va a tomar su modelo de negocios designado en el segundo avance, ¿cierto? Y en este modelo de negocio, ¿ustedes qué van a hacer? Van a establecer un diagrama estratégico a manera de resumen, donde ustedes a través de una matriz o en un dibujo o en un Excel me van a montar específicamente toda esa estructura de la planeación, de la organización, de la dirección y el control, resultado del proceso de las entrevistas, ¿cierto? O sea, es que, mejor dicho, en resumen, ustedes lo que van a hacer, perdón aquí chicos, ustedes lo que van a hacer es este mismo cuadro, van a hacer este mismo cuadro, van a hacer este mismito, ¿sí o no? Este mismito cuadro, este. Planeación, organización, dirección y control, pero en English Speak English. Y aquí ustedes me van a montar cómo realmente la empresa hace las cosas en la planeación, como el compañero les dice, en un sistema de gestión. Cuando él habla de un sistema de gestión es porque está hablando de un sistema de gestión de calidad, no sé qué sistema. Si es la ISO 9001, si es la 14000, si es la 22000, si es la 17025, si es la resolución 3100, si, mejor dicho, hay un montón de normas. Entonces no sé de qué normas se está hablando el hombre. Entonces en planeación, entonces cómo lo hace, de acuerdo a las entrevistas, entonces sacan un resumen y lo montan acá en inglés. En el tema de la organización, ¿cómo lo hace en la empresa? Ustedes lo que van a hacer es un diagnóstico a través de esas 10 preguntas. ¿Cómo hacen el proceso de dirección en esa empresa? ¿Y cómo lo hacen a través del control? Como para mirar a ver esas entrevistas si le está apuntando a la problemática, ¿cierto? Me estoy haciendo entender frente a la segunda actividad, muchachos, que es en el English Speak English. ¿Entendido o no entendido? Entonces la actividad de inglés sería ese cuadro, pues obviamente dando la explicación de cada uno de las partes, pero en inglés y ya. Sí, exactamente. Por eso es importante que ustedes hagan la primera, que si no hacen la primera no tienen el insumo para hacer la actividad en inglés. Bueno, ¿estamos? Sí, ¿Correcto? Ojo, Sí, profe. ojo que no es solamente montar el dibujito. Recuerden que aquí les estoy pidiendo justificación. Justification, ¿cierto? Justificación de todo el contexto. Entonces ustedes montan un pequeño párrafo
del significado que tiene para la empresa esa planeación, esa organización y ese control. Y obviamente pues la bibliografía del caso que consultaron para el tema. Puede ser que la misma bibliografía que tengan en la segunda actividad se cumpla en esta de la actividad del inglés. ¿Correcto hasta ahí o no? No se les olvide, en la actividad del inglés, una portadita, una introducción, obviamente el modelo estratégico a través del proceso administrativo, la justificación y la bibliografía. No se les olviden estos elementos que son muy importantes. Preguntas, compañeros. Preguntitas de todo lo que hemos hablado en esta horita y media. Ajá. Chicos. Preguntitas. No, profe, yo creo que nos irán surgiendo las dudas a medida que vayamos desarrollando todo lo que hay que hacer. Bueno, ella dice que por allá irán surgiendo las dudas a medida que van avanzando. Carlos, José. una pregunta. Dale, Anderson. Bueno, con respecto al desarrollo de esta segunda actividad, yo quisiera saber qué posibilidad hay de, bueno, yo para la primera, por cuestiones pues de tiempo, trabajé de manera individual, ya yo pues presenté el trabajo, pero sí, bueno, yo estaba hablando pues con una compañera, ella pues igualmente ya pues enviaron su actividad y todo. Quisiera saber qué posibilidad hay de pronto de que yo pueda unirme a ella, ya que pues el grupo de ella no está completo todavía y pues queda un cupo. Hombre, posibilidades todas. ¿Probabilidades? O sea, posibilidades todas, pero que eso más adelante no se vaya a convertir en un desintegre del equipo, ¿cierto? Si te vas a unir a ese grupo es porque vas a garantizar el compromiso y la responsabilidad del caso, ¿cierto? Y lo mismo para los integrantes del grupo. Sí, claro. Porque recuerden lo que les he dicho con el tema de los grupos. Ustedes son los dueños, en este momentico son los dueños de su proceso de aprendizaje. Y ustedes mismos tienen la capacidad de tomar la decisión si prescinden de los servicios de un compañero o no, ¿cierto? Ustedes van a arreglar su situación en caso tal de que haya incoherencias, en caso tal de que haya incompatibilidades, no haya cohesión grupal. Entonces ustedes van a resolver esos problemas. A mí no me vayan a llegar con quejas. Son ustedes quienes solucionan ese tema. Y hombre, Anderson, una cosa y una recomendación no solamente para ti, sino también para todos. Es muy importante que tengan en cuenta que en caso tal de que llegue a suceder que hay partición de cobijas, me deberán de presentar un trabajo nuevo totalmente desde cero. Y fíjense que vamos en la semana número 4, ¿cierto? Esto no es cuestión, muchachos, de terror, ni tampoco los estoy regañando, se los estoy diciendo de manera cordial, ni tampoco para que tengan miedo. Esta es una materia que es muy trabajable, un poco densa, precisamente porque ustedes están trabajando, están de alguna manera aprendiendo haciendo, ¿cierto? Miren que esto no es teoría y teoría y teoría, no. Ustedes vaya a la realidad, saque una problemática y venga, solucionémosla. Que eso es lo que viene al final. Ustedes van a presentar una solución a la problemática. Entonces, y estamos construyendo un caso de estudio, que todavía no les he mencionado el tema del tema del caso de estudio, pero el caso de estudio tiene un elemento fundamental. Primero vienen los antecedentes, luego argumentamos el contexto,
luego viene la recolección de la información a través de unas preguntas y por eso estamos haciendo esas preguntas. Obviamente argumentamos un poco la problemática, pero más adelante viene otro tema para el final. Entonces, en ese sentido, miren esa trayectoria. Saben que hay que leer, que hay que escribir bastante, que se tienen que reunir, que de alguna manera, como les digo, debe haber trabajo en equipo. Eso es lo que más me interesa a mí, muchachos. ¿Por qué? Porque en las empresas se trabaja en equipo. Uno puede estar desligado del otro, que yo solamente hago lo que me toca hacer y punto, no, porque es que el otro a lo mejor está afectando mi problema en buena medida o en mala medida, pero de todas maneras lo está afectando. Entonces, por eso tenemos que siempre pensar en el alcance de los objetivos en equipo de trabajo y no individualmente. Entonces, tengan presente eso, muchachos, ténganlo siempre presente. En el momento en que haya líos, en el momento en que haya inconvenientes, se pueden separar. Yo no tengo ningún problema con eso, pero me vuelven y me presentan una propuesta desde cero, quien se vaya del grupo. ¿Correcto hasta ahí? ¿Estamos claros con las reglas? Sí, profe. Bueno, muy bien. José, Claro. contame. Yo tengo 3 preguntas, si no estoy mal, profe. Usted al inicio nos comentaba que la aplicabilidad de las normas APA y la importancia que tienen en este desarrollo profesional data desde la segunda actividad y que una vez revisara la primera del estudio de caso y no realizáramos la aplicabilidad de estas normas en ese trabajo, había que enviárselo nuevamente. ¿Hay que esperar o ya con este barrido que realizamos de las normas APA nos sentamos nuevamente como equipo y realizamos las correcciones y se lo mandamos, no sé, por correo electrónico para que usted lo tome en Sí, mi hijo, cuenta? no esperes, no esperes, no esperes. Para que Háganle. todo tenga coherencia, porque Sí, considero que este trabajo tiene un hilo conductor, entonces la idea es realizar un buen abordaje. Lo exacto. segundo es, eh, cuando yo ponía el ejemplo sobre el sistema integrado de gestión, no se debe a normas ISO, sino a los ejes de la calidad, seguridad y salud en el trabajo, a los ejes ambientales y a la de la seguridad y la información que tiene cada entorno laboral. Entonces, me surgió esa duda, puesto que si realizamos una entrevista con 10 preguntas en torno al proceso administrativo, ya nos estaríamos, como quien dice, respondiendo en torno a esa problemática que estamos identificando en la segunda actividad. Y la tercera no es una pregunta sugestiva ni nada por el estilo, sino que al realizar la actividad de English Speak English, usted tendría en cuenta, bueno, ¿cuál es la intencionalidad de realizar esta actividad en inglés? Puesto Bueno, que ya entonces, perdería como que todo el sentido lo que venimos trabajando en la primera actividad y en la segunda, y como para que hagamos, como quien dice, una matriz de riesgos, porque para mí es una matriz de riesgos, pero en inglés ya hay como que, bueno, no sé, no difiero, aclaro, no difiero, pero sí me gustaría saber cuál es la intención de hacer la actividad en inglés. bueno, vamos con la primera pregunta, José. La primera pregunta, como te digo, no esperen, no esperen, continúen. Miren que la idea no es ser rigurosos con el tema APA porque ustedes apenas lo están aprendiendo, lo están asimilando. De pronto en los próximos semestres también les van a pedir este tema, entonces ustedes ya llevan un conocimiento sobre este tema de la norma APA, entonces no esperen, simplemente reúnanse con sus equipos y de acuerdo a lo que acabamos de manifestar, pues simplemente hagan los ajustes que ustedes consideren. Obviamente yo haré los comentarios respectivos, pero no los haré pues como de cierta manera con una rigurosidad, porque yo entiendo que ustedes apenas están aprendiendo este ejercicio. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, José, cuando tú hablas de que hacer las 10 preguntas es responderse desde el punto de vista de la problemática, ten presente una cosa muy importante, es que una cosa es lo que tú escribas y pienses en función del problema y otra cosa muy diferente es lo que piensen otros.
Y esos otros, cuando tú les preguntas, estás validando lo que tú estás redactando. ¿Me estoy haciendo entender o no, José Jorge? Sí, señor. Bueno, y la tercera pregunta, ¿cuál es la finalidad de la actividad en inglés? Hombre, que ustedes al menos adquieran unas mínimas competencias escriturales, porque en esa segunda actividad lo que les estoy pidiendo es un resumen corto de la actividad macro, que es el segundo avance. Si yo cojo una actividad macro y en la segunda actividad les digo, hágame un resumen a través de un esquema, justifíquemelo y me lo colocan en inglés, pues yo sé que de alguna manera no van a aprender inglés, o si lo saben, pues van a afianzar su conocimiento, ¿cierto? Pero si no lo saben, por lo menos que hagan el ejercicio inicial de meterse en una segunda lengua. ¿Correcto? ¿Está ahí, José Jorge? Sí, señor, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Marcela, Yolanda, Anderson, Andrés. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Quiero preguntarte con respecto a las entrevistas, tú dices que son, bueno, que mínimo 2. Las preguntas son las mismas o son diferentes para cada persona, para cada entrevistado. Para cada entrevistados, como estamos hablando del proceso administrativo, pues tienen que ser las mismas. Ok, listo. Listo. Y sí, y con respecto cuando hablas de las normas APA, que en la citación, si estamos hablando de párrafo, yo debo contarlos, pero digamos, a ver si me hago entender. Si estoy en determinada, como capítulo de un libro, digámoslo así, entonces yo cuento, es en esa página, cuento los párrafos. Sí, total. Si tú te Ah, ubicas en la página de un libro, si tú te ubicas en la página de un artículo investigativo, y entonces en esa página 15 encontraste 6 párrafos, pero copiaste las 39 palabras del segundo párrafo, tú lo que colocas entre paréntesis es párrafo 2 y punto. ok, listo. No tendría que tener en cuenta página anterior, solamente en la que estoy. Sí, en la que Es como- estás, ok. correcto. Listo, Listo, Carlos, gracias. con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Linda. Carlos, te hago una consulta. ¿La actividad en inglés y la actividad número 1 van en un solo documento o por separado? Bueno. Eso también es una excelente pregunta. Recuerden que me voy a tomar esta semana. Posiblemente me tome más. Razones, muchachos. Vean, yo les voy a explicar una cosa. Vean, fíjense, y yo no quiero mentirles. Fíjense, yo no solamente soy su tutor para introducción al proceso administrativo. Yo soy tutor para formulación y evaluación de proyectos en el pregrado. Soy tutor en formulación y evaluación de proyectos en el pregrado, específicamente en la especialización de gerencia financiera. Estoy con ustedes, pero soy el asesor de trabajo de grados en la especialización de gerencia financiera y se llama proyecto integrador. Para eso soy el coordinador de investigación del semillero en management, de la Facultad de Administración. Y fuera de eso soy el asesor de trabajo de grados de pregrado en administración de empresas. Resulta ser que en estos momentos, muchachos, estamos revisando todos los trabajos de grado, de la especialización y del pregrado. Estoy un poquitico, digamos, lleno de mucho trabajo leyendo todos esos trabajos de grado porque ya próximamente se le van a graduar muchos de sus compañeros.
Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? Por eso les estoy diciendo que me voy a tomar esta semana entera de lunes a domingo para poder leer sus trabajos y hacerles comentarios. Si yo me demoro más, necesito que me tengan paciencia. Ahora, si yo les estoy pidiendo paciencia a ustedes, yo tengo que ser, debo ser coherente con eso. Eso significa que cuando ustedes me piden a mí tiempo, que para que les extienda el plazo, entonces yo les voy a pedir tiempo a ustedes para que me den plazo. Y si yo le doy plazo a ustedes, si ustedes me dan plazo a mí, yo también les doy plazo a ustedes. O sea que esto es en doble vía. ¿Eso qué significa? Que si yo me puedo demorar un poco más en la realimentación del caso, ustedes tienen dos soluciones. O tienen, digamos, sí, tienen dos soluciones. La primera, me envían nuevamente la primera entrega con la segunda entrega en un solo documento. No me lo envíen un documento aparte y el otro aparte, porque esto es una construcción de un caso, o sea, hace que esto tiene que estar alineado en un solo documento. Me envían la primera y la segunda. Lo cual quiere decir que yo no me puedo demorar 3 semanas, es decir, que ustedes esperando 3 semanas una realimentación. Pero como les digo, me voy a tomar toda esta semana entera para poder evacuar el trabajo que ustedes hicieron, ¿cierto? Entonces, porque aquí también hay boleíto, formulación y evaluación de proyectos, y aquí también, ayer me enviaron todos los trabajos que les puse a los de formulación y evaluación de proyectos. Entonces yo me tengo que leer todos esos trabajos, los de ustedes, los del trabajo del grado, entonces necesito toda esta semana para poder evacuar todo ese trabajo que tengo. Entonces si yo me demoro un poco más, muchachos, como les digo, ustedes me van a tener paciencia, voy a montar sus notas, voy a establecer la realimentación, quiero que entiendan la situación y por eso los entiendo también a ustedes. Y por eso cuando ustedes me dijeron a mí, vení, dánoslo hasta el domingo, entonces abrí la plataforma hasta el domingo. Otros me dijeron, no he podido, dame más tiempito, entonces por eso volví a abrir la plataforma hasta el 12 de noviembre. Yo espero que no se tomen la mano completa hasta el 12 de noviembre y que me envíen la primera entrega por allá en la primera semana de noviembre, porque les cuento que ahí sí, con el dolor en el alma, me pierden el curso. Entonces, en ese sentido, si yo me demoro un poco más, como les digo, tienen dos soluciones. Me envían la primera y la segunda, ¿cierto? Pero si no alcanzan a hacer los ajustes de la primera, entonces me la mandan en la tercera, primera solución. Segunda solución, simplemente ustedes toman la realimentación para su aprendizaje, no hacen los ajustes al proceso, ¿cierto? Yo tengo en cuenta ese inconveniente y eso no les va a afectar la nota como tal. Correcto hasta ahí, pero todo en un solo documento. ¿He sido claro con lo que he manifestado, muchachos? Sí, señor. Bueno, listo. Es que esto tiene que ir en doble vía, muchachos. No es solamente que yo les exija a ustedes me tienen que exigir también a mí. Y es mi responsabilidad establecer esa realimentación. Luis, contame. Sí, buenas noches, Carlos. Mira, quería hacerte una preguntita sobre el trabajo. Es que creo que pasó en el grupo de nosotros. Somos 5 y pues ya que estás diciendo que te llega mucho trabajo y todo eso, creo que en el grupo de nosotros cada uno subió el trabajo. Antes quería saber si solamente con uno que lo suba, ya usted se da cuenta quiénes somos y de qué tecnología pertenecemos o de qué estamos estudiando. Pues creo que eso pasó en el grupo de nosotros, entonces también lo terminamos de copar, donde cada integrante del grupo lo suba. Entonces, con uno solo tiene para darse cuenta. Esa es mi pregunta, Sí, Carlos. con uno solo es suficiente. Si en la portada están los 3, los 4, los 5, para mí es suficiente. Con un solo trabajo que suban es suficiente. Listo. Carlos, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene preguntas? Carlos, Hola. yo estoy un poco
confundida con las normas APA en lo que concierne al documento. Ujú. En internet encuentro, digamos así, como unas diferencias con el documento que usted nos mandó del manual escritural. Por ejemplo, el tamaño de la letra, al Sí, hacer la portada, sí. la numeración, digamos, en la tapa aparece en la parte superior derecha, en el manual escritural dice que inferior en el centro. Entonces nos basamos en esas normas APA o en el manual escritural que usted nos envía. Bueno, esa otra pregunta que me haces también es muy buena, Linda. ¿Por qué? El manual escritural está escrito bajo normas ICONTEC. Es que ICONTEC es más bonito para presentar proyectos, pero no es tan bueno para referenciar autores. Entonces, ICONTEC para el trabajo, aunque yo no les estoy exigiendo ICONTEC por el momento, sino que les estoy exigiendo que por lo menos todo el trabajo en sus párrafos estén justificados, por lo menos para que se vea bien presentado. Lo único que les estoy exigiendo es el tema de normas APAS para citación. Olvídate del tema de normas APA para el texto en general. El texto en general que esté bien justificado, bien presentadito y listo. Lo único es APA para citaciones en el texto y en la bibliografía, no más. ¿Correcto, Linda? Sí, señor. Una última cosita. Sí. En la portada, como varios del grupo somos de diferentes facultades e incluso pues del lugar, ¿qué se haría allí en la portada en torno a la facultad? Una sola, la que ustedes escojan. Al fin en cuentas, cuando estén todos los nombres completos en la plataforma, les aparecerá la nota a todos. Aquí no hay diferencias en temas de facultad porque estamos mezclados. Entonces, con una sola facultad que coloquen en la portada es suficiente. ¿Listo? Y el lugar, digamos, Medellín, Antioquia, Sí, cualquier lugar. sí, Podemos tomar ese de referencia, sí, total. aunque seamos de diferentes partes. Sí, sí, claro, no hay problema. Si usted me coloca ahí que es de la luna, para mí es chévere. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, Linda. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, compañeros? Bueno, una pregunta. ¿Me dejan ir? Sí, por favor. Bueno, una feliz noche. Dios los bendiga, muchachos. Estaría pendiente Demasiada información, hay que digerirla. Quedamos asustados, profe. Sí, sí. No. Demasiada información. Están aprendiendo, muchachos, están aprendiendo. Esto están en la universidad y en la universidad se aprende poderosamente. Además, Villegas es bueno para exigir. Muy bien. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos entonces en el próximo encuentro y cualquier novedad me consultan por Skype. Ok, una feliz noche, una feliz semana y estaré pendiente de todas sus inquietudes. Unos saludos, abrazos. Igualmente, Igualmente, profe. profe. Dios le pague por todo. Profe. Feliz noche. Gracias, feliz Chao, noche. chao, que estén bien.